Bienvenidos a Solo Cristo, un podcast donde exploramos acontecimientos, personas y documentos que nos conducen al encuentro con Cristo. Soy la teóloga Varinia Cuello y nos encontramos avanzando en nuestra serie titulada 50 elementos de la Reforma Protestante, porque el centro de la Reforma fue justamente recuperar a Cristo para todas las personas, recuperar a Cristo para ti. En este episodio queremos hablar sobre la penitencia y la Reforma Protestante. O mejor dicho, ¿qué significa la penitencia considerando el movimiento iniciado en 1517? Para ahondar en el tema de la penitencia, es importante recordar qué es lo que movía a Martín Lutero en su afán por clavar las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, Alemania, que fue lo que inició todo este movimiento que culminó en la Reforma Protestante. Y una de las cosas que hacía vibrar a Lutero era el hecho de volver a las fuentes de la Escritura, volver a la fuente de la palabra de Dios. En latín, la expresión sería ad fontes, y para ello era necesario, por supuesto, manejar los idiomas bíblicos, el griego y el hebreo. Esta posibilidad que tuvo Lutero de estudiar los libros de la Biblia en los idiomas originales generó un gran impacto, no solo en su perspectiva e interpretación de lo que Dios quería transmitir a través de su palabra, sino que también impactó en el corazón pastoral de Martín Lutero y su preocupación por la salvación de las almas. Así es como el concepto de la penitencia se ve profundamente afectado a partir del momento en que Lutero puede estudiar la Biblia en sus idiomas originales. La palabra penitencia, como hoy la conocemos, tiene su origen en el latín poenitentia, que podemos resumir significa penitencia o arrepentimiento. Juan von Staupitz era el confesor y guía espiritual de Martín Lutero en el monasterio, quien le habló a Lutero sobre la penitencia. Por ello, Lutero le escribió una carta. Escuchemos lo que le escribió. Te acepté como un mensajero del cielo cuando dijiste que la penitencia solo es genuina si comienza con el amor a la justicia y a Dios. Tu palabra me atravesó como la afilada flecha del poderoso. Como resultado, empecé a comparar tus afirmaciones con los pasajes de la Escritura que hablan de la penitencia. Y he aquí qué escena más agradable. Las palabras bíblicas saltaron hacia mí desde todas partes, claramente sonriendo y asintiendo a tu declaración. Apoyaban de tal modo tu opinión que mientras que antes casi ninguna palabra en toda la Escritura me resultaba más amarga que penitencia, aunque yo fingía celosamente ante Dios y trataba de expresar un amor fingido y constreñido por Él, ahora ninguna palabra me suena más dulce o más agradable que penitencia. A ver, pensemos, ¿qué llevaría a Martín Lutero a afirmar que la palabra penitencia en la Escritura, que antes le parecía la más amarga, ahora es la más dulce y agradable que puede leer? Lutero, al leer la Biblia en los idiomas originales, se da cuenta que el origen en griego de la palabra penitencia es metanoia. Y metanoia es una palabra formada por dos partes. Meta, que significa después, y noia, que significa mente. Sabiendo esto, escuchemos cómo Lutero continúa en su exposición, en su carta a Staupitz, su confesor. Lutero le escribió: penitencia o metanoia, por tanto, significa volver a la mente correcta, a la comprensión del propio mal después de haber aceptado el daño y reconocido el error. Esto es imposible sin un cambio en la propia disposición.
Todas estas definiciones concuerdan también con la teología paulina, que al menos en mi opinión, casi nada podría ilustrar la teología de Pablo de mejor forma como lo hacen estas definiciones. Como escuchamos, esta línea de pensamiento, de razonamiento de Martín Lutero lo lleva a afirmar que en realidad la palabra en latín, penitencia, que fue elegida al realizar la traducción de la Biblia del griego al latín, no es la mejor expresión para lo que las escrituras en su idioma original quieren expresar. Lutero llega a decir que es un término engañoso, porque la expresión hacer penitencia sugiere la realización de un acto, de una acción, más que un cambio de mente o de disposición, y con ello no le hace justicia al término griego original metanoia. ¿Y por qué le preocupa tanto a Lutero exponer que la utilización de la palabra penitencia como traducción de la palabra metanoia en la Biblia es engañosa? Porque esto llevaba a que los creyentes les atribuyesen una gran importancia a las obras penitenciales en su vida. Y si nos remontamos, no podemos olvidar que en el siglo XVI la seguridad espiritual era algo que se ansiaba y que se trataba de conseguir fervientemente. ¿Y cómo lo hacían? A través de las obras, tales como las misas, las peregrinaciones, orar a los santos, venerar reliquias. Y esto para Lutero era un gran error, ya que llevaba a que las personas descuidasen la verdadera doctrina, la verdadera enseñanza de la penitencia y su significado para la vida del creyente. Por supuesto, Lutero no se quedó allí, sino que continuó en su estudio de la palabra metanoia, tal como nos relata en su carta. Sigamos escuchando lo que le escribió a Staupitz. Luego, avancé más y vi que metanoia podría entenderse también como un compuesto del prefijo trans y la palabra mente, de modo que metanoia podía significar la transformación de la propia mente. Sin embargo, expresa no solo el cambio real de la disposición, sino también expone la forma en que este cambio se lleva a cabo, es decir, por medio de la gracia de Dios. Lutero, entonces, basado en sus estudios, afirma que la palabra metanoia sería la transformación de la propia mente y disposición del creyente. Y frente a una situación de pecado, implicaría para el creyente recobrar la razón, volver a la razón y a la comprensión de la propia maldad, después de haber aceptado el daño y reconocido el propio error. Hay otro aspecto que nos revela esta carta de Lutero a su confesor Staupitz y al que vamos a poner atención. En este texto se expone la forma que se lleva a cabo la metanoia, y es por medio de la gracia de Dios. Entonces, la metanoia o transformación de la mente sería algo que le hacen a una persona y no algo que la persona decide hacer. Dicho de otra forma, la metanoia no es algo que tú decides hacer, sino es algo que te hacen a ti. Porque desde la perspectiva del creyente, a diferencia de la palabra penitencia, que sería algo activo en que el creyente hace algo, siendo el protagonista, el sujeto de la acción, la palabra metanoia expresa algo pasivo, es decir, sería algo que el creyente recibe o se le hace a él. Para que no suene tan confuso, podemos decir que Lutero diferenció entre hacer penitencia y ser arrepentido. Hacer penitencia a través de las obras o ser arrepentido por la gracia de Dios. Ya que si lo pensamos un poco, en realidad nosotros no decidimos cambiar nuestra mente así nada más, sino que nuestra mente cambia debido a una nueva información que recibe, fruto de la cual nosotros actuamos en consecuencia. Entonces, ¿quién estaría activo en este proceso de la metanoia, de la penitencia, si no eres tú?
El sujeto de toda acción en la penitencia y el arrepentimiento es Dios. Quien realmente está activa completamente es la... En conclusión, la penitencia, o mejor dicho, la metanoia en el griego original, sería que el creyente sea arrepentido por la actividad y acción. Muchas gracias por estar con nosotros en este episodio. Acompáñanos en nuestra próxima entrega de nuestra serie 50 elementos de la Reforma Protestante. ¡Hasta la próxima!